En una pequeña empresa en el corazón de la ciudad, Ernesto era conocido como un inútil. Su jefe, don Alfredo, no perdía oportunidad de humillarlo frente a todos. Aunque era un hombre tranquilo y de pocas palabras, Ernesto cargaba un secreto que nadie sabía. Tenía grandes sueños y una fuerza interna que no se dejaba abatir fácilmente. Pero un día, una simple llamada cambiaría su vida para siempre y pondría a don Alfredo en una situación incómoda frente a todos. Lo que nadie imaginaba era que la vida de Ernesto estaba a punto de dar un giro inesperado que nadie podría prever. Bienvenidos al canal Historias Marcantes. Pero antes de continuar quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Ernesto ya estaba acostumbrado a la mirada de desprecio de su jefe, don Alfredo. Desde que comenzó a trabajar en la pequeña empresa de marketing, lo trataban como si fuera invisible, como si sus tareas fueran siempre pequeñas e insignificantes. Don Alfredo no perdía ocasión para humillarlo. Ernesto, eres el peor empleado que he tenido, le decía con una sonrisa irónica. Los demás empleados, que parecían estar siempre en pie de guerra, solo observaban en silencio. Nadie se atrevía a defender a Ernesto. Lo que muchos no sabían era que, fuera de la oficina, Ernesto llevaba una carga pesada. Vivía con su madre, doña Mercedes, una señora mayor que sufría de una enfermedad que solo empeoraba. Las horas que Ernesto no pasaba en el trabajo, las dedicaba a cuidarla, administrando medicamentos, preparando las comidas y muchas veces, sintiéndose completamente agotado. El trabajo que hacía en la empresa no era lo que quería para su vida, pero sabía que no podía rendirse. Tenía una responsabilidad con su madre, y de alguna manera, ese empleo le daba algo en que aferrarse. La rutina era una mezcla de humillaciones y silencio. Cuando don Alfredo le asignaba una tarea, no era raro escuchar gritos y burlas de los otros empleados. A cada error, las palabras de Alfredo se volvían más duras, más crueles. «Vas a terminar en la calle, Ernesto, porque no sabes hacer nada bien», dijo el jefe en una fría mañana de lunes. Miró a los demás empleados, esperando risas, pero nadie se atrevió a reír. Después de todo, era el jefe. Ernesto tragó las palabras y bajó la cabeza, pero por dentro estaba destrozado. Sabía que no era inútil, sabía que tenía habilidades, pero el peso de la frustración y la desvalorización se estaba volviendo insoportable. No podía negar que sentía rabia, pero también había algo dentro de él que lo impedía reaccionar, algo que lo hacía quedarse ahí, en silencio, soportando. Tal vez era la esperanza de que algún día las cosas mejorarían. Mientras tanto, don Alfredo parecía no percatarse de la lucha silenciosa de su empleado. Se sentaba en su cómoda silla de cuero, haciendo preguntas impertinentes, exigiendo resultados inmediatos. No importaba cuánto intentara Ernesto, siempre parecía que nunca era suficiente. Pero algo estaba a punto de cambiar. Algo estaba por suceder. Al final de la jornada, mientras los demás empleados se apresuraban a salir y Ernesto se quedaba organizando los papeles, sonó el teléfono de su casa. Echó un vistazo rápido al número, pero dudó. No conocía ese número. Respiró hondo y contestó. Era una llamada que cambiaría el rumbo de su vida. Y si llegaste hasta aquí, comenta abajo qué te ha parecido esta historia y qué harías tú en su lugar. Comparte con alguien y dale like al video para fortalecer nuestro canal. Ernesto tardó unos segundos en entender lo que estaba sucediendo. Al otro lado de la línea, una voz suave pero firme pronunció su nombre. Ernesto, soy yo, Jorge. Su corazón aceleró. Jorge era el abogado de su madre. La última vez que lo había escuchado, hablaba sobre la salud de doña Mercedes, pero esta vez, la voz de Jorge sonaba diferente, como si algo más importante estuviera por venir. Ernesto, tengo buenas y malas noticias. Empecemos con las buenas. La voz de Jorge sonaba cautelosa, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. La condición de tu madre, aunque delicada, no ha empeorado en las últimas semanas. Sin embargo, el médico me pidió hablar contigo sobre una posible opción de tratamiento avanzado, pero hay un asunto que debe resolverse antes. Algo muy importante. La sangre de Ernesto se heló. ¿Qué pasó, Jorge? Dime ya. No podía ocultar la ansiedad en su voz. Jorge hizo una pausa, respiró hondo y respondió. La buena noticia es que una institución benéfica ha decidido cubrir los costos del tratamiento. Tienen un lugar, pero hay una condición. Para eso, necesitamos tu firma. Es urgente, Ernesto. El lugar puede desaparecer en cualquier momento.
Ernesto casi no podía creer lo que estaba escuchando. Su corazón parecía querer salir de su pecho. Un lugar, un tratamiento avanzado para su madre. Algo que realmente podría cambiarlo todo. Pero la tensión en el aire era evidente. ¿Y cuál es la condición?, preguntó, ya sintiendo el peso de la pregunta. Sabía que ninguna ayuda viene sin algo a cambio. Jorge dudó antes de responder. El tratamiento solo podrá hacerse si apruebas un examen psicológico. Necesitan asegurarse de que estés mentalmente capacitado para asumir esta responsabilidad. Por eso, deberás ponerte en contacto con un psicólogo. Ernesto se quedó en silencio. ¿Un examen psicológico? No entendía muy bien lo que eso significaba, pero lo único que sabía era que su madre necesitaba esto, y él haría cualquier cosa para asegurarse de que tuviera una oportunidad. ¿Y cuándo empieza el examen?, preguntó Ernesto con voz temblorosa. Mañana, respondió Jorge. Debes estar listo. El psicólogo te llamará mañana, y si todo va bien, podrás comenzar el proceso. La institución benéfica ya está esperando tu respuesta. Ernesto colgó el teléfono y se sentó en un banco en la sala de descanso de la empresa. No podía dejar de pensar en todo lo que acababa de escuchar. Esa era la oportunidad de su madre, tal vez la única. No podía dejarla escapar, pero al mismo tiempo sentía un miedo creciente. Y en medio de este torbellino de emociones, una pregunta persistía en su mente: ¿cómo afectaría esto a su vida laboral? ¿Cómo reaccionaría don Alfredo y los demás si empezaba a someterse a un tratamiento psicológico, algo que podría parecer extraño para ellos? Pero sabía lo que tenía que hacer. Se levantó, respiró hondo y se dirigió a su escritorio. Tenía que ir a casa y preparar todo. La noche sería larga, llena de incertidumbres, pero había algo en su corazón que ardía. Tenía que intentarlo. Al llegar a casa, encontró a su madre sentada en la silla de ruedas, como siempre. Ella sonrió al verlo y dijo: «Ernesto, ¿estás bien? Pareces preocupado». «Estoy, mamá. Pero todo va a estar bien». «Lo prometo», respondió Ernesto, tratando de no mostrar el nerviosismo en su voz. Miró la televisión, tratando de distraerse, pero lo único en lo que podía pensar era en la llamada, en lo que Jorge había dicho y en la posibilidad de una nueva oportunidad para su madre. Cuando finalmente llegó la noche, Ernesto se acostó, pero no podía dormir. Su cabeza estaba llena de pensamientos sobre el tratamiento, el examen psicológico y lo que su jefe, don Alfredo, pensaría si necesitaba ausentarse para concentrarse en esta nueva etapa. Pero lo que más le consumía era el miedo de que, incluso con la ayuda de la institución benéfica, aún pudiera fallar de alguna manera. El día siguiente llegó y, con él, la llamada del psicólogo. Ernesto respiró hondo, aceptó la llamada y comenzó a responder las preguntas. Estaba nervioso, pero algo dentro de él le decía que estaba haciendo lo correcto. La conversación duró aproximadamente 1 hora, y aunque Ernesto sintió una leve tensión durante todo el proceso, sabía que debía continuar. Después de terminar la llamada, se quedó allí, esperando. Algunos minutos después, el teléfono sonó nuevamente. Era Jorge. «Ernesto, has sido aprobado. Tu madre puede comenzar el tratamiento, y mañana ya comenzará a ser transferida a la institución benéfica. ¡Felicidades!». El alivio que Ernesto sintió fue casi insoportable. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera impedirlo. Finalmente, había una luz al final del túnel. Sin embargo, antes de que pudiera recuperarse por completo, el teléfono sonó nuevamente. Esta vez, era don Alfredo. Y lo que dijo cambiaría todo una vez más. Ernesto todavía intentaba digerir las noticias cuando el teléfono sonó nuevamente. Miró la pantalla y vio el número de don Alfredo parpadeando. Una ola de ansiedad se apoderó de su cuerpo. No sabía qué quería su jefe, pero tenía la corazonada de que no sería algo bueno. Dudó por un momento, respiró hondo y contestó: «Ernesto». La voz de don Alfredo sonaba impaciente al otro lado de la línea. «Estoy esperando que me expliques qué está pasando. Faltaste ayer al trabajo y no me diste una razón. Ya estoy cansado de tu falta de compromiso. ¿Dónde estabas?». Ernesto recordó lo sucedido la noche anterior e intentó mantener la calma. La situación con su madre aún estaba fresca en su mente, y sabía que debía hablar con claridad. «Perdón, don Alfredo, pero tuve un compromiso importante. Mi madre está muy enferma y necesitaba cuidar de ella. Fue una emergencia,
Espero que lo entienda. Don Alfredo hizo una pausa, y Ernesto pudo escuchar a su jefe gruñendo al otro lado de la línea. No era una sorpresa. Don Alfredo nunca se había preocupado realmente por lo que sucedía en la vida personal de sus empleados. El jefe siempre veía el trabajo como la prioridad absoluta, sin importar lo que pasara fuera de la oficina. «No quiero saber tus excusas, Ernesto», exclamó don Alfredo con tono áspero. «La empresa te necesita. ¿Crees que puedes faltar de esa manera? Estoy tratando de ser paciente, pero me estás poniendo a prueba demasiado. Si sigues con este comportamiento, tendremos que hablar sobre tu permanencia aquí. Y te adelanto que no me gusta la gente que no se toma en serio lo que hace». Ernesto sintió una punzada en el pecho, una mezcla de frustración y rabia. Estuvo a punto de colgar y nunca más atender, pero sabía que no podía hacer eso. Lo que don Alfredo decía no era nada nuevo, pero ahora, en ese momento de vulnerabilidad, las palabras de su jefe le afectaron más que nunca. «Lo entiendo, don Alfredo. Me esforzaré para compensar el tiempo perdido. Por favor, deme otra oportunidad», dijo Ernesto, intentando mantener la calma, aunque su voz estaba tensa. Sabía que no podía perder el empleo, especialmente ahora que su madre lo necesitaba más que nunca. «Espero que sí», respondió don Alfredo de manera fría. «Pero no estoy haciendo esto por ti, Ernesto. Lo hago porque la empresa no puede detenerse. Entiéndelo». Y con eso, colgó la llamada abruptamente, sin más palabras. Ernesto se quedó allí, parado, mirando el teléfono, todavía sintiendo el peso de esas palabras. Había esperado una reacción más comprensiva, tal vez incluso un signo de humanidad, pero sabía que don Alfredo nunca sería ese tipo de persona. Sin embargo, la situación con su madre seguía en su mente, y no podía permitirse que eso lo afectara. Tenía que seguir adelante, no importaba lo que pasara en el trabajo. La prioridad era su madre. Entonces decidió que haría lo que fuera necesario para equilibrar sus responsabilidades laborales y su nuevo compromiso con el tratamiento de doña Mercedes. Necesitaba encontrar un equilibrio, y tal vez la oportunidad de su vida estaba más cerca de lo que pensaba. Pero, para eso, debía mantener la calma y seguir adelante. No obstante, no pasó mucho tiempo antes de que las cosas tomaran un giro inesperado. El teléfono de Ernesto sonó una vez más. Esta no era una llamada que él esperaba. Era la misma voz de Jorge, pero ahora con un tono más serio. «Ernesto, necesito que vengas lo más rápido posible a la institución. Hay algo que necesitamos discutir sobre el tratamiento de tu madre. Algo ha cambiado». Esos minutos de silencio parecieron una eternidad. Ernesto sintió una mezcla de ansiedad y miedo. ¿Qué habría cambiado? ¿Por qué necesitaba ir personalmente a la institución? Pero sabía que no podía retrasarlo. Su madre estaba en juego. «Voy para allá ahora mismo», dijo Ernesto, tratando de disimular el pánico en su voz. Colgó el teléfono y, sin pensarlo dos veces, tomó las llaves del coche. Salió del trabajo más temprano y partió rápidamente hacia la institución de caridad donde su madre iba a ser tratada. Mientras conducía, las palabras de don Alfredo seguían resonando en su mente. Esa constante presión, esa falta de empatía, el peso de sus expectativas. Pero en ese momento, Ernesto no pensaba en eso. Solo quería saber qué estaba pasando con el tratamiento de su madre. Y lo más importante, quería una oportunidad para demostrarse a sí mismo que no era un inútil. Al llegar a la institución, Ernesto fue conducido de inmediato a una sala donde Jorge lo esperaba. La tensión se podía sentir en el aire. Jorge estaba de pie, esperando, y la mirada seria del abogado dejó a Ernesto con un nudo en el estómago. «Ernesto, necesito que escuches con atención. Hubo un cambio en el procedimiento de tu madre. La plaza que estaba disponible para el tratamiento ya no puede ser garantizada. Lo que esto significa para ti y para ella». Ernesto se congeló. Las palabras de Jorge parecían pesar toneladas, y por un momento no sabía qué decir. ¿Qué estaba pasando? El corazón de Ernesto latía con fuerza. Intentaba comprender las palabras de Jorge, pero las explicaciones se mezclaban en su mente. ¿Una vacante que ya no se podía garantizar? Se sintió perdido por un momento, sin saber qué hacer con esa devastadora información. ¿Cómo podía su madre, la mujer que siempre había sido su fortaleza, ver interrumpido su tratamiento tan repentinamente? «Jorge, ¿qué quieres decir con esto?», preguntó Ernesto, con la voz temblorosa.
La vacante estaba confirmada. ¿Qué pasó? Jorge respiró hondo y se sentó, indicándole a Ernesto que tomara asiento junto a él. Ernesto, yo no quería ser la persona que te dijera esto, pero la vacante para el tratamiento de tu madre estaba siendo financiada por una donación anónima, y ahora el donante ha retirado su apoyo. Ernesto sintió un frío en el estómago. ¿Cómo que el donante retiró su apoyo? Era un golpe demasiado duro para él. Todo lo que había hecho en los últimos días, todas sus acciones para cuidar a su madre, parecían no haber servido de nada. Pero, ¿por qué? ¿Quién es ese donante? ¿Qué ocurrió?, preguntó, aún sin comprender. No sé exactamente quién es, respondió Jorge, con una mirada de pesar. Pero sabemos que retiró su apoyo por razones que aún no se han aclarado. Lo que sé es que la institución corre el riesgo de perder esta colaboración si no encontramos una solución rápidamente. Ernesto sintió un nudo en la garganta. La idea de perder la oportunidad de darle a su madre el tratamiento que tanto necesitaba parecía imposible de aceptar. Miró a Jorge, buscando una solución, algo que pudiera hacer para revertir la situación. Pero el abogado parecía tan perdido como él. ¿Tienes alguna sugerencia?, preguntó Ernesto, desesperado. Jorge permaneció en silencio por un momento, como si estuviera ponderando sus palabras con cuidado. Finalmente, dijo, sé que no es fácil, pero hay una oportunidad de salvar la situación. Tal vez podrías intentar ponerte en contacto con alguien importante de tu trabajo. Sé que tienes problemas con tu jefe, pero si le pides ayuda, eso podría cambiarlo todo. No cuesta intentarlo, ¿verdad? Ernesto se quedó en shock ante la idea de involucrar a don Alfredo en algo tan personal, pero no veía otra opción. Si tenía que tragarse su orgullo y pedir ayuda al jefe que constantemente lo humillaba, lo haría. Su madre lo necesitaba, y él haría lo que fuera necesario para salvarla. Tienes razón, respondió Ernesto, sintiendo un impulso de acción crecer dentro de él. Lo haré. Ernesto se levantó de la silla y, sin decir más, caminó hacia la puerta. Sabía que la situación era crítica y que cada minuto perdido podía ser crucial para la salud de su madre. Con el corazón acelerado, tomó el teléfono y llamó a la oficina de don Alfredo. Al otro lado de la línea, la voz áspera del jefe resonó, aún fría, como siempre. Ernesto, ¿qué quieres? Ya te hablé hoy, no tengo tiempo para más excusas. Ernesto respiró hondo. Don Alfredo, sé que nunca le he agradado. Sé que siempre me ha llamado inútil, y probablemente cree que no soy capaz de hacer mi trabajo correctamente, pero necesito pedirle su ayuda ahora. Mi madre está enferma, y su tratamiento está en riesgo de ser interrumpido. Sé que puede no ser su prioridad, pero si me ayuda con una donación para la institución, tal vez todo cambie. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Ernesto sintió su cuerpo tenso mientras esperaba una respuesta. ¿Estaría don Alfredo dispuesto a ayudarlo, incluso sabiendo sus limitaciones y la tensa relación entre ellos? Finalmente, don Alfredo respondió, pero su voz sonaba más tranquila de lo normal. Sé que no estás pidiendo esto a la ligera, Ernesto. Soy el tipo de persona que cree que todos merecen una oportunidad, y, aunque creo que todavía tienes mucho que aprender, no voy a ignorar esto. Veré qué puedo hacer. Pero no pienses que esto va a cambiar la forma en que te veo. Ernesto casi no podía creer las palabras que escuchaba. Muchas gracias, don Alfredo. No sabe cuánto significa esto para mí. La llamada terminó con una respuesta breve y seca de don Alfredo. Pero, para Ernesto, eso fue suficiente. No sabía qué pasaría a continuación, pero la esperanza había renacido dentro de él. Su madre tendría la oportunidad de continuar su tratamiento. Sabía que no podía fallar. Se despidió de Jorge y salió de la institución con una sensación de alivio mezclada con ansiedad. No sabía exactamente qué le depararía el futuro, pero en ese momento sentía que quizás había una oportunidad, por remota que fuera, de que todo saliera bien. Sin embargo, lo que Ernesto no sabía era que esa ayuda vendría acompañada de un gran costo para él y su familia. Don Alfredo, conocido por ser riguroso y calculador, no haría nada sin obtener algo a cambio. El teléfono de Ernesto sonó nuevamente esa tarde. Era don Alfredo. El jefe no solía llamar tan rápido, lo que hizo que Ernesto se pusiera aún más nervioso. Se obligó a no pensar en las consecuencias de un posible rechazo y contestó con una voz más tranquila de lo que sentía por dentro. Ernesto, hice lo que pude. La donación ha sido enviada,
pero hay algo más que necesitas saber. La voz de don Alfredo sonaba seria, casi amenazante. Ernesto permaneció en silencio por un momento, tratando de entender la profundidad de la situación. ¿Qué quieres decir, jefe?, preguntó con cautela. No lo estoy haciendo por caridad, entiende eso, dijo don Alfredo sin rodeos. Mi ayuda viene con una condición. Si quieres que tu madre siga con el tratamiento, tendrás que darme algo a cambio. No estoy diciendo que debas agradecerme, ni que debas ser sumiso, pero sí debes mostrar gratitud. Y eso, Ernesto, puede no ser tan simple. Esa conversación sorprendió a Ernesto. Sabía que don Alfredo nunca hacía favores sin algún interés, pero la idea de que la salud de su madre pudiera salvarse a un precio tan alto lo dejó en shock. ¿Qué quería a cambio? ¿Cuál sería el precio de esa ayuda? La mente de Ernesto giraba con las posibles respuestas, y todas ellas lo asustaban. ¿Qué tipo de cosa quieres, jefe?, preguntó, con la voz temblorosa. Don Alfredo permaneció en silencio unos segundos, como si estuviera considerando cuidadosamente sus palabras antes de hablar. Quiero que te inclines más, Ernesto. Quiero que trabajes aún más intensamente, que demuestres a todos lo competente que eres. Y, sobre todo, quiero que me ayudes con un proyecto que estoy planeando. Va a exigir sacrificios, pero si lo haces, tu madre tendrá el tratamiento que necesita. Si no lo haces, no puedo garantizar nada más. Ernesto sintió un nudo en el pecho. Sabía que la solicitud de don Alfredo no se limitaba solo al trabajo, sino a algo más, algo que iba más allá de lo que él podría imaginar. El precio estaba siendo cobrado de una forma que no quería pagar. Haré lo que sea necesario. Si eso es lo que se necesita para salvar a mi madre, lo haré, dijo Ernesto, con la voz llena de resignación. Don Alfredo sonrió al escuchar esto, aunque nadie estaba allí para verlo. Sabía que, con este compromiso, tenía más poder sobre Ernesto que nunca. Pero Ernesto no sabía exactamente qué significaba eso para el futuro. Estaba tan centrado en salvar a su madre que no se dio cuenta de cuán grande sería la carga que estaba asumiendo. Trabajar el doble, cumplir con todas las exigencias de don Alfredo, ser tratado como una pieza descartable en un gran plan, todo eso parecía un precio pequeño frente a la vida de su madre. Pero no sabía cuánto lo cambiaría, no solo como empleado, sino también como ser humano. Sin embargo, mientras pensaba en todo lo que estaba por venir, algo aún lo inquietaba. Sabía que no solo sería el trabajo de ahora lo que don Alfredo quería. Era mucho más que eso. Don Alfredo tenía el poder de arruinar su vida si lo deseaba. Pero en ese momento, Ernesto no tenía otra opción. Necesitaba salvar a su madre. Nada más importaba. Mientras Ernesto se preparaba para cumplir las exigencias de don Alfredo, no sabía lo que estaba detrás de todo eso. El jefe tenía una visión estratégica que, para él, era solo un juego de poder. Pero para Ernesto, ese juego sería una lucha por la supervivencia, no solo en el trabajo, sino también en su vida personal. Lo que don Alfredo aún no sabía era que Ernesto estaba comenzando a entender mejor su propio valor y sus propios límites. Estaba en el fondo del pozo, pero una fuerza misteriosa comenzaba a crecer dentro de él. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades y decisiones difíciles. Ernesto se entregó por completo al trabajo, cumpliendo las exigencias de don Alfredo, que parecían no tener fin. Era como si cada tarea fuera más difícil que la anterior, cada exigencia más humillante que la última. Estaba exhausto, tanto física como emocionalmente, pero había algo que lo mantenía firme: su madre. Ese dolor constante en el pecho, esa sensación de estar sacrificándose por un bien mayor, comenzaba a convertirse en algo oscuro. Sentía que estaba perdiendo partes de sí mismo con cada día que pasaba. El hombre que antes luchaba por la dignidad y el respeto se estaba convirtiendo en algo que no reconocía, una sombra de sí mismo, guiado solo por la necesidad de salvar a su madre. Una mañana, mientras se preparaba para salir a otro interminable día de trabajo, su madre, Ana, lo miró con ojos cansados. Ya no tenía la misma energía de antes. La quimioterapia la estaba debilitando, y las constantes idas y venidas al hospital eran desgastantes. Pero aún conservaba esa mirada firme, ese amor incondicional, y Ernesto sabía que era por ella que estaba haciendo todo esto. Ernesto, hijo, te estás perdiendo. ¿Qué te está pasando? Estás diferente, dijo Ana, con su voz temblorosa, pero llena de preocupación. Ernesto se detuvo por un momento. Las palabras de su madre lo golpearon como un rayo. Sabía que estaba cambiando,
pero nunca pensó que alguien lo notaría tan rápido. Sonrió forzadamente, tratando de disimular la tensión que había tomado el control de su cuerpo. No, mamá. Solo estoy trabajando más, pero todo va a estar bien. Solo necesito asegurarme de que todo salga bien, respondió él, tratando de tranquilizarla, aunque el peso de sus palabras lo ahogaba. Pero Ana no parecía convencida. Lo observó por un largo momento y, con voz suave, continuó: no pierdas lo que realmente importa, hijo. La salud, el amor, lo que eres por dentro. Eso es lo que realmente te sostendrá. Lo demás, el dinero, el trabajo, todo eso pasa. Esas palabras tocaron profundamente a Ernesto. Sabía lo sabia que siempre había sido su madre, pero esas palabras, en ese momento, parecían tener un peso aún mayor. Sabía que tenía razón, pero, al mismo tiempo, sentía que ya no tenía otra opción más que seguir adelante con la elección que había hecho. Su madre necesitaba la ayuda de don Alfredo, y él estaba dispuesto a pagar el precio que fuera necesario, incluso si eso significaba perderse a sí mismo. Besó a su madre en la frente y le prometió que todo estaría bien. Luego salió de la casa, con el corazón pesado y una sensación de impotencia apoderándose de él. En la oficina de don Alfredo, el ambiente estaba aún más tenso de lo normal. Don Alfredo, como siempre, estaba involucrado en 1000 cosas al mismo tiempo. Nunca daba descanso a nadie, y Ernesto sentía que su jornada se estaba convirtiendo cada vez más en una pesadilla. Pero, por más cansado que estuviera, sabía que la prioridad ahora era mantener a su madre sana y garantizar que su tratamiento no fuera interrumpido. Ernesto, dijo don Alfredo, sin levantar los ojos de los papeles frente a él, necesito que vayas al departamento financiero ahora y resuelvas un pendiente. Ya es hora de que comiences a demostrar lo indispensable que eres para esta empresa. Esas palabras eran un recordatorio cruel del precio que estaba pagando. Cada acción que tomaba estaba más ligada a su identidad profesional que a su identidad como hijo. Sabía que ya no lo hacía por su madre ni por él mismo, sino porque don Alfredo le había dado la falsa sensación de que no había otra opción. Mientras caminaba hacia el departamento financiero, Ernesto fue abordado por varios colegas de trabajo. Sabían las dificultades que estaba enfrentando y, aunque nunca habían sido muy cercanos, algunos le ofrecían palabras de apoyo. Pero, aún así, Ernesto sentía que estaba solo. Sentía que había algo más grande en juego, algo que no lograba entender completamente. ¿Cómo podía estar sacrificándose tanto por algo que parecía no tener fin? Al llegar al departamento, encontró al jefe del área financiera, un hombre llamado Ricardo, que lo saludó con una sonrisa forzada. Ernesto, ¿qué está pasando? Don Alfredo me mandó con una lista de cosas para resolver, pero pareces un poco diferente. Ernesto trató de disimular, pero sabía que sus compañeros estaban empezando a notar lo sobrecargado que estaba. Es solo trabajo, Ricardo. Nada que no pueda manejar, respondió con una sonrisa, tratando de ocultar la tensión que sentía. Pero, a diferencia de lo que imaginaba, Ricardo parecía notar lo que estaba sucediendo. Se acercó y dijo: Ernesto, estás perdiendo el control. No vale la pena. Esto va a acabar consumiéndote. Necesitas parar un poco y pensar en quién eres realmente. Esas palabras, dichas por alguien que no conocía a fondo su vida, golpearon a Ernesto como un puño en el estómago. Miró a Ricardo, tratando de entender lo que quería decir, pero antes de que pudiera responder, don Alfredo apareció por el pasillo, interrumpiendo la conversación. Ernesto, te necesito en mi oficina ahora, dijo don Alfredo, con la voz autoritaria que Ernesto conocía muy bien. Era el momento de tomar otra decisión. El sacrificio se volvía cada vez más claro. El alma de Ernesto estaba siendo robada, pero él no veía salida. No sabía cuánto más podría soportar. Ernesto entró en la oficina de don Alfredo con el peso del mundo sobre sus hombros. El ambiente estaba cargado de una tensión que no lograba disipar, como si las paredes a su alrededor estuvieran cerrándose cada vez más. Sabía lo que don Alfredo quería. Sabía que sería otra tarea interminable que le exigiría toda su energía, pero lo que realmente lo consumía era la imagen de su madre, su salud deteriorándose cada día. Ernesto, necesito que organices el contrato que finalicé con la empresa de inversiones. Es urgente, dijo don Alfredo, ni siquiera mirándolo, mientras manipulaba unos papeles sobre su escritorio. Ernesto suspiró, pero sin decir palabra, se sentó frente a él y comenzó a trabajar. Su mente, sin embargo, estaba distante.
Las palabras de su madre resonaban en su cabeza y sentía como si estuviera perdiendo su propia esencia buscando algo que ya no sabía si valía la pena. Pero entonces, en medio de esa rutina desgastante, algo inesperado sucedió. Su teléfono, que estaba en modo silencio, vibró sobre la mesa. Ernesto miró discretamente la pantalla y vio que era un número desconocido. Su corazón dio un salto, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Dudó por un momento, pero decidió contestar. «Hola», dijo, intentando disimular la ansiedad en su voz. «¿Ernesto?». La voz del otro lado era grave y seria, pero había algo en ella que hizo que el corazón de Ernesto latiera más rápido. «Soy el doctor Paredes. Soy el médico responsable del tratamiento de tu madre, doña Ana». Esas palabras hicieron que el tiempo se detuviera para Ernesto. Sintió la sangre desaparecer de su rostro y, por un momento, tuvo la sensación de que el suelo estaba a punto de desmoronarse bajo sus pies. Su instinto fue tratar de mantener la calma, pero cada segundo que pasaba sabía que algo no iba bien. «¿Qué pasó? ¿Cómo está mi madre?», preguntó, tratando de controlar la voz temblorosa. «Ernesto, necesito que vengas al hospital de inmediato. Hay algo importante que necesitamos discutir sobre su tratamiento», dijo el médico, su voz cargada de una urgencia desconcertante. Sin pensarlo dos veces, Ernesto se levantó repentinamente, olvidando por completo el entorno a su alrededor. El teléfono cayó de su mano, y corrió hacia la puerta, sin ni siquiera despedirse de don Alfredo. Su jefe lo llamó, pero él no se detuvo a escuchar. Su madre lo necesitaba. Lo único que importaba en ese momento era saber qué estaba pasando con ella. Al salir de la oficina, sintió una sensación de desesperación apoderándose de él. Sus pies parecían pesados, y su mente estaba hecha un lío. ¿Qué quería decir el médico? No lo sabía, pero algo le decía que esa llamada era el parteaguas de su vida. En el hospital, todo parecía más frío y distante. El aroma de los pasillos, la luz artificial y el sonido del eco de sus pasos en las largas pasadas creaban una atmósfera que lo ponía tenso. Su cuerpo estaba en modo automático, y su mente se preguntaba qué vendría. Encontró al doctor Paredes rápidamente en la recepción, quien lo llevó hasta una sala reservada. «Ernesto, necesito que me escuches con calma», dijo el médico, mirándolo a los ojos. «El tratamiento de tu madre no está funcionando como esperábamos. Ella está reaccionando de manera inesperada a la medicación, y la situación está más grave de lo que imaginábamos. Pero hay esperanza. Existe un tratamiento experimental que puede cambiar todo». Ernesto sintió una ola de alivio mezclada con pánico. El tratamiento no estaba funcionando, pero la palabra esperanza encendió una chispa de optimismo en su pecho. «¿Cómo así?», preguntó, apenas logrando articular las palabras. «¿Qué debemos hacer?». El doctor Paredes respiró profundamente, sabiendo que estaba a punto de revelar algo crucial. «El tratamiento experimental requiere una cantidad considerable de dinero, más de lo que puedes imaginar, pero es la única oportunidad real que tu madre tiene para sobrevivir». Ernesto sintió que la presión aumentaba. La suma era alta, más de lo que tenía en su cuenta bancaria, más de lo que podría conseguir trabajando para don Alfredo. Pero la posibilidad de salvar a su madre hizo que olvidara el dolor de la lucha diaria y la humillación. Sabía lo que tenía que hacer, aunque sabía que esa decisión tendría un precio. «Lo conseguiré», dijo, decidido. «Haré lo que sea necesario para salvar a mi madre». El médico lo miró con una mirada de comprensión. «Sé que lo harías, Ernesto, pero hay algo más importante que necesitas saber. La decisión no es solo tuya. El costo es altísimo, y no puedo garantizar que el tratamiento sea viable sin un soporte financiero externo». Ernesto sintió el peso de esas palabras. ¿Cómo podría conseguir ese dinero? No lo sabía, pero algo en su mente comenzó a formarse, una idea que lo haría enfrentar lo que fuera necesario. Pero antes de que pudiera pensar más en los detalles, su teléfono sonó nuevamente, y esa llamada fue lo último que esperaba escuchar. «Ernesto, soy yo, don Alfredo. ¿Dónde estás?». La voz del jefe sonaba irritada e impaciente. «Te necesité para una reunión urgente y simplemente desapareciste». Ernesto cerró los ojos, intentando mantener la calma. La vida estaba a punto de dar un giro de 180 grados. La llamada que acababa de recibir cambiaría todo, pero aún tenía que enfrentar al hombre que lo había llamado inútil durante tanto tiempo. «Vuelvo en un momento, don Alfredo», dijo,
tratando de controlar la tensión en su voz. Tengo algo importante que resolver. Ernesto regresó a la oficina de don Alfredo con la mente turbada y el corazón acelerado. La llamada del médico seguía resonando en su cabeza, pero el peso de su responsabilidad como hijo y como empleado era aún más pesado. Sabía que no podía dejar a su madre atrás, pero también sabía que, al confrontar a don Alfredo, la verdad que tanto temía sería revelada. Al entrar en la sala, don Alfredo estaba sentado en su silla, con los brazos cruzados y una expresión irritada. ¿Dónde has estado, Ernesto? No tenemos tiempo que perder. Te necesito aquí, ahora. Ernesto respiró hondo, tomando valor para confrontar al hombre que lo había llamado inútil tantas veces. Sabía que este momento era crucial, que su vida cambiaría allí, sin importar lo que sucediera. Ya no podía seguir siendo la sombra de alguien más. Era hora de tomar las riendas de su propia vida. Don Alfredo, comenzó Ernesto, con voz firme pero controlada, usted me ha llamado inútil todo el tiempo, tratándome como si mi presencia no importara. Pero ahora, mi vida está a punto de cambiar. Tengo algo urgente que resolver. Don Alfredo lo miró con desprecio. Una sonrisa cínica se formó en sus labios. ¿Y qué vas a hacer ahora, Ernesto? ¿Escapar para resolver tus problemas personales? Esto no tiene nada que ver con el trabajo. Siéntate y haz lo que tengas que hacer. La ira de Ernesto aumentó, pero sabía que necesitaba controlarse. No estoy escapando de nada, don Alfredo. Pero lo que usted nunca entendió es que tengo una familia que cuidar. Mi madre está gravemente enferma, y necesito su apoyo. No puedo seguir en este trabajo si usted sigue tratándome como si fuera nada. La sala quedó en silencio por un largo momento. Don Alfredo parecía sorprendido por la sinceridad de Ernesto, pero pronto su semblante se endureció. Se levantó de la silla y dio unos pasos hacia adelante, mirando a Ernesto a los ojos. Entonces, eso es todo, ¿no? ¿Ahora vas a hacerme chantaje emocional? Siempre creí que eras más que un simple empleado. Pero por tu actitud, veo que nunca fuiste más que eso. No puedo perder mi tiempo con alguien que no sabe cuál es su lugar. Ernesto lo miró, sin miedo, pero con la conciencia de que ya no podía continuar en ese ambiente. No más. Estaba cansado de ser menospreciado, de ser tratado como inferior, y ahora tenía una razón más grande para seguir adelante. No, don Alfredo, no estoy haciendo chantaje. Solo estoy diciendo la verdad. Ya no puedo trabajar aquí sabiendo que mi vida personal está siendo destruida. Lo que usted nunca entendió es que, por más que me haya esforzado, por más que me haya dado al máximo, usted nunca me vio como una persona, solo como una pieza en su juego. Esto tiene que terminar. El rostro de don Alfredo se contorsionó, pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y el asistente de don Alfredo entró con un sobre en la mano. Don Alfredo, necesito hablar con usted sobre un asunto urgente. Don Alfredo miró al asistente con impaciencia, pero al ver el contenido del sobre, su expresión cambió. Rápidamente rasgó el sobre y sacó un contrato de una empresa de inversiones. Parecía atónito al leer los detalles. Esto es imposible, murmuró don Alfredo, sin creer lo que estaba leyendo. Ernesto observaba la escena con una sensación creciente de incredulidad. El asistente, que parecía haber traído una noticia de último momento, miró a Ernesto y luego a don Alfredo, nervioso. Don Alfredo, este contrato está relacionado con una gran oportunidad de inversión. La propuesta, sin embargo, exige que haga algunos cambios de inmediato. Si no actúa rápido, la empresa podría irse a la quiebra. Don Alfredo estaba en shock. Nunca imaginó que algo así sucediera en ese momento, y una creciente tensión llenaba el aire. Ernesto, sin querer perder más tiempo, tomó una decisión. Don Alfredo, ya no voy a trabajar para usted. No por esta vida, no bajo estas condiciones. Mi madre y yo necesitamos algo más que esto. Voy a encontrar el camino correcto para ella y voy a luchar por ella. Fui más que leal a usted, pero ahora es hora de seguir adelante. Don Alfredo lo miró, pareciendo sorprendido por la decisión de Ernesto. Por un momento, parecía que quería decir algo, pero no dijo nada. Y entonces, Ernesto se dio la vuelta y se fue, sin mirar atrás. Esa noche, Ernesto estaba en casa, sentado al lado de la cama de su madre, sosteniendo su mano con fuerza. Había conseguido el dinero necesario para el tratamiento experimental,
gracias a una amistad inesperada con un excompañero de trabajo que lo ayudó a reunir los recursos. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero al menos ahora tenía una oportunidad de luchar por la vida de su madre. El teléfono sonó una vez más, pero esta vez, Ernesto sonrió al ver quién estaba llamando. Ernesto, dijo la voz del doctor Paredes, tenemos buenas noticias. El tratamiento experimental funcionó. Su madre está respondiendo muy bien. Ernesto sintió una ola de alivio y gratitud, pero también supo que esta victoria no sería la última. Había aprendido una lección valiosa: nunca subestimar su propio valor y nunca rendirse con aquellos a quienes amamos. La vida de su madre estaba asegurada, pero su propio viaje apenas comenzaba. Si has llegado hasta aquí, seguro te preguntas qué sucederá después. Y créeme, esta historia no podría terminar sin más sorpresas. La vida de Ernesto cambió para siempre, pero la verdadera pregunta es: ¿cuántas veces dejamos que las dificultades nos desmotiven? No esperes para actuar, lucha por lo que es más importante. Si te has inspirado con la historia de Ernesto, no olvides darle like, compartir con tus amigos e inscribirte en el canal para más historias emocionantes y dramáticas como esta. Después de todo, ¿quién no ha enfrentado un desafío, verdad? Gracias por ver y hasta el próximo video.